Hola, ¿cómo están? Los saluda el pastor Daniel Jiménez. Voy a seguir con la palabra 2020, generación de víboras. Bien, por problemas técnicos no pudimos transmitir en directo, en video, pero vamos a soltar esta palabra que viene del corazón de Dios para su pueblo. Y encontramos y empezamos en el capítulo 3 del libro de Mateo. Encontramos a Juan el Bautista que recibe palabra de Dios en el desierto y empieza a clamar y a decir a todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, arrepiéntanse. ¿Por qué arrepiéntanse? Bueno, porque llegaba el tiempo en que venía el Mesías, el Cristo. Y nosotros ahora estamos en un tiempo similar, estamos en el tiempo de la segunda venida del Mesías, de Cristo Jesús. Y la recomendación del profeta era arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando él veía a los saduceos, según dice el capítulo 3, en el verso 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a bautizarse, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto es, ¿quién les dijo que van a escapar del juicio? Pero el tema es, ¿por qué les dice generación de víboras? Porque es como las víboras que intentan con astucia esconderse, liberarse cuando viene el fuego. Hay una sentencia en esa palabra, generación de víboras. Pero el punto fundamental es, ¿por qué motivo le dice generación de víboras a los que eran los entendidos en la palabra de Dios, en la ley de Dios? Y hay algo interesante, porque dice, no piensen ustedes decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto está en el verso 9. Capítulo 3 del libro de Mateo y el verso 9 dice eso. Dice, no piensen dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, somos hijos de Abraham. Y entonces la idea es que ellos piensan que están a salvos del juicio porque tienen un derecho adquirido como pueblo de Dios, como hijos de Abraham. Y en este momento en que viene Cristo nuevamente a buscar a su iglesia, a su novia, el tiempo anterior a la venida de Cristo, estas palabras de arrepentimiento deberían tomar una dimensión importante en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque, ¿por qué creemos nosotros que estamos a salvo de todo juicio? Porque decimos, bueno, somos hijos de Dios, somos creyentes. También los saduceos y los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. A nosotros no nos va a venir juicio porque somos hijos de Abraham. Pero en la preparación a la venida de Cristo, viene este profeta mandado por Dios y dice, ustedes no crean que porque son hijos de Abraham y lo son, ustedes están libres de juicio, están libres. Y esto debería llamarnos la atención porque nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos la sangre de Cristo, Cristo ya nos santificó, por su sangre somos santificados, pero olvidamos el arrepentimiento. El arrepentimiento previo al perdón. Dios puede perdonar cualquier cosa en sus hijos, en quienes hayan tenido, hayan creído, hayan entregado su corazón a Jesús. ¿Puede perdonar todo? Sí, la respuesta es sí, pero es con arrepentimiento. Y aquí es donde voy a poner la palabra. Para arrepentirse de algo, debemos entender que estamos pecando.
que tenemos algo por lo que pedir perdón, algo por lo cual arrepentirnos. Ahora bien, los saduceos, los fariseos, la gente de la religión de aquella época decía, bueno, nosotros seguimos los preceptos de Dios, nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros sí somos justos. Ellos no veían la injusticia que había en su corazón, ellos se veían a sí mismos justos. ¿No nos pasará a nosotros algo así? ¿No será que nosotros nos sentimos con la capacidad de señalar errores en otros porque nos sentimos que somos más justos que otros? Y hay algo muy interesante que para leerlo podemos ir a Primera de Corintios, en donde el apóstol Pablo especifica quiénes no van a llegar o no van a entrar a heredar el reino de Dios. Y dice, cuidado, no se equivoquen. Esto está Primera de Corintios 6:9, es muy conocido y ha dado pie a montones de explicaciones y de pensamientos alrededor de esta palabra, pero el apóstol Pablo dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él nos explica qué es ser injusto, no estar en la justicia de Dios. Y Pablo ya estaba hablando en el tiempo luego del derramamiento de la sangre de Jesús, así que él está hablando a personas que han aceptado a Cristo en su corazón, igual que nosotros. Pero dice, ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No se equivoquen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran ustedes, algunos de ustedes antes, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, nosotros vemos esta declaración del apóstol Pablo. Y voy a llevarlos ahora, ustedes recuerden todos estas personas que según él, este tipo de persona que no va a ver, no va a heredar el reino de Dios. Y nosotros decimos, bueno, pero yo no soy ninguno de esos, yo estoy lejos de ser alguno de ellos, de ser de esa manera, pero voy a llevarlos al modo de ver el pecado, al modo de Jesús. Y Jesús dice así, ustedes ya oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien, perfecto. Ahí los adúlteros era algunos de los que se nombraban, ¿sí? Y dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es la medida, el rango, el nivel, la forma en la que el pecado es contado por el que está perdonando nuestros pecados. Tal vez nosotros no estemos en el extremo de algunos de esos pecados que son mencionados, pero ¿quién de nosotros puede ver la dimensión en la que ve Jesús? Él dice, ya ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire codiciando, ya adulteró en su corazón. Esto va para hombres, para mujeres, esto no tiene un límite. Pero del mismo modo, el que piensa de manera perversa cualquiera de las cosas que están nombradas, ya lo ha hecho en su corazón. Porque lo que Dios está indicando es por qué nos tenemos que arrepentir en este tiempo antes de la venida del Señor. ¿Cuánto es el cuidado que tenemos que tener con nuestras actitudes, con nuestros señalamientos? Porque tal vez decimos, yo no tengo nada que ver con todos estos pecados. Entonces,
nos vemos en el lugar donde podemos señalar a alguien. Y es algo que está muy lejos de la verdad. Nuestro corazón tiene que estar cerca de la verdad. Y nuestro Señor dice, aún pensándolo, ya lo hicieron. Es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta porque siguen retumbando las palabras de Juan el Bautista, arrepiéntanse. Y a los que él llamó generación de víboras, era a los que pensaban que eran justos. Nosotros hemos sido justificados por nuestros pecados pasados, por la sangre de Cristo, pero si no nos arrepentimos, si verdaderamente no entendemos, entonces, ¿cómo seremos lavados? ¿Cómo seremos lavados si nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto? Yo quiero decirles que en el listado del que habla Primera de Corintios, capítulo 6, 9, está diciendo fornicarios, está diciendo adúlteros, está diciendo ladrones, está diciendo avaros, está diciendo borrachos, pero también dice maldicientes. Significa que cuando uno maldice, ¿y será que tiene que maldecir con la boca o si lo piensa? Al mismo modo que el adúltero ya lo hizo en su corazón. Puede ser que no estemos maldiciendo, no estemos soltando una maldición, pero la estamos pensando. Y aquí nos figuran los envidiosos, los amadores de sí mismos, los que buscan la caída de su prójimo, porque su prójimo triunfa. Entonces, esta palabra viene para hacernos recapacitar en la profundidad de nuestro corazón. No sea que estemos de repente corriéndonos de esa herencia magnífica que nos ha regalado Dios por su amor infinito. Porque dice, esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados y han sido santificados. Pero si éramos y fuimos lavados, no volvamos a ensuciarnos. No volvamos, como dice la palabra, como vuelve el perro a su vómito. No volvamos de nuevo a caer en lo mismo porque hemos sido lavados y ahora ya conocemos, ahora somos conocedores. La palabra es profunda. Sigue diciendo, arrepiéntanse, porque viene el Mesías, el Cristo, el Salvador. Él viene y no viene en condiciones inferiores de exigencia, sino mayores exigencias de santidad por la gracia de Él. Pero tenemos que entender de qué tenemos que arrepentirnos. Porque tal vez alguno de nosotros no sea ladrón, o tal vez alguno de nosotros no sea avaro, pero guarde sentimientos en su corazón. Ganas de robar algo que es de otro. Ganas de adulterar, de mirar algo que no es nuestro. De desearlo de un modo que en definitiva sea desagradable a los ojos de Dios. ¿Cómo nos arrepentiremos de lo que no sabemos que debemos arrepentirnos? ¿Cómo nos vamos a arrepentir de señalar de repente a un ladrón, pero nosotros somos maldicientes? Nosotros somos críticos de los demás. A nosotros no nos agrada el triunfo de los demás, de nuestro hermano. Hay muchas cosas que tenemos que observar en nuestro corazón, pero la primera de todas es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entre todas esas posibilidades que nos da el Señor de amar cada día, también está amar a los que están dentro de esta lista. Estos son nuestros prójimos. Es un tiempo de clamar por las almas, de buscar las almas, de saber que se termina el tiempo, que Cristo viene, que está cercano y que las palabras de Juan el Bautista siguen estando vigentes. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Que no seamos contados nosotros como la generación de víboras, sino
como esos fariseos que aún cuando se les dijo que eran una generación de víboras, corrió al bautismo de arrepentimiento. Les dejo esta palabra, los bendecimos, los amamos junto con la pastora. Que Dios los colme de su gracia y de su amor infinito y que nos muestre a cada uno los senderos rectos de la santidad. Los bendecimos, los amamos, los abrazamos.